me lo permiten, ahora deseo referirme a la delicada situación que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, que ha generado una justificada indignación en toda la sociedad dominicana. Ya lo hemos dicho, se trata de un hecho lamentable y bochornoso que nos avergüenza y que empaña la democracia dominicana. Me identifico plenamente con el clamor de amplios sectores de la sociedad dominicana, especialmente las nuevas generaciones, en el sentido de que se busque a fondo la verdad, toda la verdad, sin cortapisas ni restricciones. El pueblo dominicano demanda y merece una respuesta. Un acontecimiento de esta envergadura no puede quedar sin explicar o con explicaciones a medias o acomodaticias. Comprometido como el que más a que esta situación se aclare, hemos dado el apoyo para que la Organización de los Estados Americanos, OEA, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, y la Unión Internacional de Organismos Electorales, UNIORES, realicen una investigación independiente y rigurosa para que ofrezcan al pueblo dominicano y a la comunidad internacional una explicación objetiva y veraz de lo que impidió que las elecciones municipales pudieran celebrarse tal como estaban programadas. De nuestra parte, pondremos a disposición de la OEA y demás organismos internacionales todo cuanto necesiten para llevar a cabo esa situación. Reitero, debe ser una investigación completa, que no deje nada sin escudriñar y que saque a la luz pública absolutamente todo lo que resulte de esa investigación. Fue parte del inicio del discurso de rendición de cuentas del presidente cuando se refirió a la crisis electoral del 16 de febrero y a las manifestaciones, porque también habló de las protestas de amplios sectores. Indignación. Exacto, sobre todo las de los más jóvenes. Eso estaba bien. Eso estábamos esperando, que se refiriera a ese tema. Pero vamos ahora a hablar del resto del discurso y vamos a señalizar los puntos más importantes. Hemos invitado a Yatsel Román, quien es abogado, analista político, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y a Olaya Dotel, politóloga, profesora, investigadora y analista de temas políticos y sociales. Bienvenidos. Comencemos por los jóvenes. Comenzamos por los jóvenes que están de moda, caramba. Bueno, lo importante es ser joven de corazón, más que todo. Ay, bien dicho, mi amor, bien Pero dicho. bueno. María Cela está muy de acuerdo contigo. Ya está en la misma situación mío, que ya es guiándonos de jóvenes. No, tú eres joven todavía, tenemos la misma querida. edad, Carolina y yo, compañeros de universidad. Ya. Y bueno, No pero dije sí, nada. Bueno, quizá el tema principal que salta a relucir cuando se habla en una rendición de cuentas es algo que ha sido constante durante la mayoría de los últimos 50 años en República Dominicana, y es el crecimiento económico. ¿Por qué digo 50 años? Porque solamente en 1984, 1991 y 2003 República Dominicana no ha crecido. Hemos sido el país que ha mantenido mayor estabilidad en eso. Entonces muchas personas dicen, pero ¿cuál crecimiento si seguimos siendo un país pobre? Y efectivamente, crecimiento no siempre quiere decir desarrollo, pero de crecimiento siempre quiere decir fracaso, que es lo que hemos estado viendo en Argentina con 40% de inflación, en Nicaragua, en Venezuela, en su momento en Colombia también. Entonces efectivamente hay crecimiento, eso hay que mantenerlo y ampliarlo, pero ha sido crecimiento sin desarrollo. ¿Por qué sin desarrollo? Porque buena parte de ese crecimiento lo que ha hecho es permitir endeudamiento que ha pasado de 18% del Producto Interno Bruto en 1996 a 53% del Producto Interno Bruto hoy día. ¿Y ese endeudamiento dónde va? Tenemos 84% de gasto corriente en República Dominicana, con una nómina pública que pasó de 100.000 personas a 900.000 personas bajo el último estimado, porque ya ni siquiera lo publican de manera completa. ¿Qué sucede? Muchas de estas personas dependen de ese gasto público, pero no han recibido las herramientas para insertarse en el sector privado el día que haya que hacer recortes. Eso lo vimos en España, lo vimos en Puerto Rico, lo vimos en Costa Rica. ¿Qué sucede? Que ya cuando no se presta más, cuando no hay más acceso al financiamiento, lo que llega es una crisis mucho mayor. Puerto Rico lleva 15 años sin crecimiento en una situación similar, y la mayor crítica que yo le hago, no solamente al presidente Medina, sino al modelo PLDista y en cierto modo también PRDista en lo que fue 2000-2004, es que no aprovecharon sus mayorías mecánicas con un momento 29 senadores, en momentos de 90 y 100 diputados, para hacer ninguna sola reforma estructural que transformara la economía de la República Dominicana y que aprovechara los momentos breves de vacas gordas para entonces efectivamente poder entrar al siglo XXI. Al contrario, seguimos apostando a aquello que fue la década
perdida de los años 80, que es endeudamiento, déficit, que tiene el mismo desenlace de siempre. Yo no quisiera ser así de pesimista, pero lamentablemente ese modelo es en eso que resulta. Es impresionante este muchacho. O sea, A ver, no me canso de decirlo, pero él se está refiriendo a la parte cuando él habló de la parte economía. económica, Y claro. nos colocó no solamente como el país que más ha crecido en toda América Latina y la región, sino el cuarto país del mundo mundial, que yo recuerde de lo poco que Él dijo pude el escuchar. séptimo de América Latina, la séptima economía, pero también hay que saber... No, pero el que más ha crecido. Ah, bueno, sí. Y en los últimos 7 años. Sí, es un de hecho, un 6%, un 5% el año pasado, con lo que perdimos, pero un 6% en promedio durante los 7 años, y es el que más ha crecido de toda la región y el cuarto del mundo. Pero también hay que tomar eso en cuenta en lo que es su contexto, porque por ejemplo, ¿qué sucede? Japón tiene desde 1998 que no crece. Ahora, cuando uno compara la economía de Japón con la de República Dominicana, ¿cuál uno prefiere? Eso Entonces eso es es. mucho más complejo de lo que a veces parece. Los números nunca mienten. El tema es que hay que verlos en el recuadro completo. Exacto. Porque Yo ahí, y creo que este discurso de rendición de cuentas es precisamente un ejemplo de que dependiendo de lo que se haga con los números, se puede mentir con ellos. Por ejemplo, los cambios metodológicos no transparentados en cifras que presentan cifras de decrecimiento y no me refiero a cifras económicas, sino cifras de desarrollo social, cifras de déficit habitacional, cosas así, al final lo que reflejan es un cambio en la forma de contar, para decirlo llanamente, en lugar de una mejoría real en la vida de la gente. A veces uno ve un número, para decirte un tema, se habla de, qué sé yo, reducción de feminicidios, reducción del déficit habitacional, y esos son temas que cuando se evalúan bien, tú dices, o aquí hay un cambio metodológico o hay un país paralelo. Bueno, Ahora- con respecto a la educación, por ejemplo, el presidente Medina planteó cuándo se había invertido en formación docente. Sí. Sin embargo, sabemos que estamos en los últimos lugares en matemáticas, lengua española, lectoescritura, ciencias y hasta en educación cívica. Entonces, lo que tenemos ahí es una gran inversión que no está solucionando los problemas por los cuales se peleó y se luchó por aulas. por la aplicación. Porque En al aulas, final- 28.000 aulas, habló él. Y por Exactamente. supuesto habló del desayuno, la comida y la merienda Pero no para habló- 1.600.000 Pero estudiantes. no se elevó la calidad de la educación, mejor dicho, la calidad de la enseñanza, que al final tiene que expresarse en un mayor aprendizaje para los chicos y chicas. Claro, no es cuestión que de es el darle de objetivo comer. final. Entonces, lo que tendría que haber dicho, Solamente. si vamos a hablar de números, cuánto ha mejorado la enseñanza, y cuáles son los numeritos que nos dicen que se mejoró la lectoescritura, que se mejoró las matemáticas, etcétera, etcétera. Eso por el tema de los números. Yo quisiera detenerme en el tema de la institucionalidad, porque el presidente en su discurso dijo una frase, dijo que se había profundizado el fortalecimiento de la institucionalidad. Esa es una afirmación que sorprende, sobre todo porque se sabe que desde el año 2010, a partir de esa reforma a la Constitución y la inclusión del procurador, aquí hemos venido en una debacle en materia institucional, con la cooptación del sistema judicial, con la elección de los jueces que le son leales, en este caso a los presidentes que hemos tenido a partir de esa fecha, que han sido Leonel Fernández y Danilo Medina. El papel que ha jugado el Procurador General de la República y todo el Ministerio Público en materia de corrupción, y lo que ha dejado la sensación en la sociedad dominicana de que para robar y tener impunidad hay que estar muy cerca del poder político en este país. Bueno, y en eso parecería que el presidente difiere con Olaya, porque termina casi el discurso hablando de que aquí la independencia judicial está garantizada, de que vivimos en un país que tiene más libertad, más libertad de prensa de aquel país que él recibió, porque hace una comparativa con 2012. ¿En serio? Y esa parte no la escuché yo. esa es Más casi la libertad de parte prensa final. que en 2012. Así sí, es, más libertad así de prensa. es. Incluso cita un indicador de una ONG internacional. Reporters Without Borders. Sí, Reporteros Sin Fronteras, y dice que hemos subido en los últimos años, desde el 2012, unos 26 puestos. Pero, por ejemplo, si te fijas en el último año, si te metes a ese estudio,
que tampoco no es lo último de la bolita. Si te metes a ese estudio te das cuenta que en comparación con el año pasado, fíjense cómo se ha acrecentado el tema de la persecución a periodistas, la puntuación, no el lugar en el ranking, la puntuación, la calificación, la nota de la República Dominicana ha reducido. Es decir, vamos perdiendo puntos en términos de libertad de prensa, incluso en el mismo indicador en el mismo que él usa de índice que él referencia. usa de referencia. Por eso precisamente hablaba de que hay que ver el recuadro completo, porque cuando se ve de manera aislada pareciera que ya al final feliz y todos estamos en un cuento de hadas. En un momento que no se vio el recuadro completo es precisamente cuando se habla de las muertes violentas en República Dominicana. Lamentablemente, como es más fácil hablar de esa manera en cuanto a la inseguridad, y uno cree que si bajan las muertes eso es que hay mejor seguridad, lo cierto es que, y esto también dándole un caramelo de reconocimiento al gobierno, el 911 ha sido fundamental para evitar que muchos casos que iban a terminar en una clara muerte, riñas, accidentes, ya hoy no pasa de esa manera. Pero no deja de haber habido un acto violento. Sí, cuando uno ve el índice de victimización, eso ha aumentado, porque por ejemplo Carolina hablaba de los feminicidios y efectivamente cuando uno ve únicamente los feminicidios, que es algo engañoso, porque como no está tipificado, depende de cómo lo califican, pero cuando uno ve únicamente los feminicidios pareciera que va disminuyendo, pero uno ve la cantidad de denuncias de violencia de género y van aumentando. De hecho, con los feminicidios pasa algo especial, por decirlo de alguna manera, va en aumento el número de casos o la proporción de casos de feminicidios que también son feminicidios suicidios. Entonces, claro, en esos casos, por ejemplo, el presidente hablaba de que no hay impunidad en caso de feminicidios. Oye, no hay impunidad si el caso ni llega a judicializarse. Pero que no, perdón, que no hay impunidad. No hay impunidad en violencia de género. Y a nivel, en el caso de la, y a nivel González y Juana. Pero fueron suicidios. Pero también pero perdón, pero como que no hubo impunidad. Pero si ahí mismo claro. Si los perpetradores salieron a la calle mediante acuerdos corruptos. Después de haberle pegado no sé cuántos de haberlas intentado matar a las dos. Y por eso precisamente pero ahí mismo señaló también que existían los espacios de acogida suficientes para las mujeres que sufren violencia. Y hasta donde yo sé, solamente hay 4 en el país entero. Mari, es importante. Sí, Carolina, como tú has hecho un análisis también, porque estuviste trabajando para esto, y tú tienes mucho que ver con este tema también. Él habló de la situación penitenciaria. Mira, antes de él empezar a hablar de todos los logros, él empezó a hablar de las cosas que supuestamente en este país no se le había puesto un dedo durante muchísimos años. El problema eléctrico, que ahí habló de que con la entrada de Punta Catalina de los 765, ¿cuántos fueron? Aquí lo apunté, los finalmente 756 finalmente dijo cuándo, megavatios. porque la entrada de Punta Catalina la vienen anunciando en Son todos los discursos de rendición de cuentas desde hace como 3 años. Que ya con la entrada de 756 megavatios al sistema eléctrico interconectado con Punta Catalina y que estamos a punto de decirle adiós a los fastidiosos apagones. Hasta ahí, por ahí llegué yo. Pero él habló también del sistema penitenciario y dijo que eso estaba olvidado. Y yo quiero que tú me digas, porque él dijo, ahora, hoy día, ya cuando me vaya, no va a quedar ni una persona en hacinamiento dentro de las cárceles dominicanas. Mira, él trató el tema penitenciario de una manera muy breve, tan breve que es difícil comprender cómo caben tantas inexactitudes y desaciertos, por no decir mentiras, en tan pocas palabras. Por ejemplo, él dice que era un tema abandonado desde hace décadas. De hecho, los grandes avances son previos a su gobierno. El nuevo modelo penitenciario. El nuevo modelo penitenciario. Y bueno, la gente dirá, ella lo dice por tal otra. No, no lo digo por nada, lo digo porque las Naciones Unidas así lo dicen, porque somos el modelo del mundo. Y eso se detuvo en pleno gobierno de Danilo Medina, redujo su marcha muchísimo. Ahora, el proyecto que tienen de plan de humanización penitenciaria, lo que va a hacer es un tema con la Victoria. Y por ejemplo, entre los números que él daba, la proporción presos, personas privadas de libertad, para que no me maten los expertos, y custodios, no se corresponde con los estándares de dignidad de las Naciones Unidas. Lo correcto es un custodio por cada 4 o 5 internos, y él hablaba para la Victoria, en base a las cifras que daba, sería 1 para cada 8 o 9. Eso es inaceptable. Es decir, tú con una nueva edificación millonaria no humanizas un sistema. Naturalmente, el tema penitenciario en el esquema de las cosas del Estado dominicano es algo relativamente pequeño, doloroso, pero pequeño. Cuando estamos hablando de todo lo que el presidente mencionó que no se corresponde con la realidad. Violencia de género, libertad de prensa,
independencia de la justicia. Por ejemplo, él hablaba del crecimiento económico. Es evidente el crecimiento económico, la gente no lo siente, eso no se habló en cuanto a desarrollo social. El tema de la seguridad social. Planteó que Sí, el 90%, y el tema de la canasta básica. el 90% de las personas en situación de pobreza tenía aseguramiento. El tema es que la tarjeta, si no va acompañada de unos servicios de calidad, no sirve para nada. En ese sentido, uno de los graves problemas que tenemos justamente en materia de salud pública es la tan prometida red de atención primaria que todavía no ha iniciado. Bueno, y hay que decir que la palabra corrupción aparece una sola vez en el discurso enunciada, no se habló nada detallado de corrupción, Yo quisiera conocer pero se habló de exportación de velas y velones aromáticos. Sí, que somos el país número uno. Ok, El ok. país número uno en exportación a Yo Estados quisiera Unidos. una valoración general de ustedes sobre el discurso del presidente. Sí, yo tengo que resaltar que siento gran respeto por el presidente Medina. Yo no puedo decir, como algunas personas repiten, que es un gobierno desechable. No, no lo es. Ha sido un gobierno que Tiene sus logros. que no ha tenido crisis económica como si tuvieron otros por distintas razones. Ahora bien, lamento mucho que este gobierno termine de esta manera por la soberbia de unas élites políticas que se entendieron indispensables, invencibles. El presidente el día de hoy quedó en un segundo plano ante la manifestación de la ciudadanía y se despide de esta manera. Yo creo que él no hubiese querido llegar a eso. Jamás. Yo tampoco hubiese querido ver que un gobierno termine de esta manera, porque al fin y al cabo, cuando termina así, es la ciudadanía que sale afectada, pero sí tengo que resaltar que hubo muchas oportunidades perdidas, porque resalto nuevamente, 80% de popularidad en su mejor momento, 90% del Senado en su mejor momento, más del 70% de la Cámara de Diputados en su momento, y no tomó las decisiones fundamentales para verdaderamente transformar la economía. Nos fuimos entonces ahora sin pacto fiscal, sin pacto eléctrico, entonces, al fin y al cabo, viviendo de glorias pasadas, y eso no se lo puedo perdonar al presidente, al mismo tiempo que reconozco que no es un gobierno tan desechable como dirían algunos. Ha sido un gobierno En materia de salud. que ha tenido puntos reconocibles. Uno que iba a El mencionar. CAID es una belleza. El CAID es una belleza. En materia de salud, los hospitales también, las condiciones que se encontraban Es en que los eso no ha hospitales. elevado la calidad de la atención. Eso Una es. cosa es la inversión en infraestructura y otra cosa es la atención. Él hablaba, por ejemplo, del crecimiento de médicos por hospital y por pacientes, pero lo que más se necesita en este momento son enfermeras, que son la estructura fundamental de la atención en materia de salud. Y Pero bueno, definitivamente los hospitales Ahora, han dado un cambio tremendo de lo que la gente teníamos. se puede morir igualita. con de lo que los teníamos hospitales. antes a lo que el tenemos problema, ahora. El problema es la atención. Claro que se mueren igualitos, por ahí Valoración está. final de Olaya. Mira, me parece que es un discurso de despedida, donde que estuvo plagado de imprecisiones y yo sí quiero afirmar de falsedades, porque decir que se ha profundizado el fortalecimiento de la institucionalidad en un momento en que la justicia está eso no va. cooptada y que la gente está en la calle demandando justamente eso, me parece que es imperdonable. Yo creo que tiene una despedida pobre y que tiene miedo de que no se le reconozcan sus logros. De hecho, echó mano de las primeras decisiones que tomó en su primer mandato, como el tema del contrato A la Barrigol, de la Barrigol, que fueron muy populares. el 4%, Bahía de las Águilas, Decisiones y- populares. Y como pareciera como un clamor de reconózcanme, que bien lo he hecho. Reconózcame que yo he hecho algunas cosas buenas, he hecho muchas cosas Exactamente. buenas, algunas las disfrazo, las maquillo para que parezcan perfectas, pero la realidad es que él no contempló todas esas otras cosas que teníamos que haber, sobre las que teníamos que haber escuchado, pero no ahora, en muchas otras rendiciones de cuentas pasadas. Y quiero agregar que fue un gran desperdicio estos 8 años, con todo ese crecimiento y no haber podido solucionar uno solo de los problemas estructurales de este país. Yatzel, para terminar. Sí, cerrar. sí quería resaltar que hay algo, en cierto modo, poco común del discurso de hoy, y es que es poco frecuente que se despida un presidente en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? En 1978, Joaquín Balaguer era candidato a la reelección, él no pensaba que se iba. En el año 1996, Joaquín Balaguer ya sabía que podía ser candidato nuevamente en el 2000. En el 2004, Hipólito Mejía iba a la reelección. En el 2012, Leonel Fernández pensaba que volvía en el 2016. Danilo Medina, al día de hoy, no tiene oportunidad de ser Al candidato. día de hoy. Entonces yo O sea, creo fue su despedida. fue su despedida, porque no es ni candidato ni tiene puerta abierta a ser candidato. Reinaldo también nuevamente. se despidió. Sí, Bueno, y no también se estuvo despide. presente la oposición. No estuvo presente la oposición. Que fue de la misma manera que comenzó este segundo periodo, recordando que el 16 de agosto del Así es. 2016 tampoco estuvo la oposición. No vamos a comentar el discurso de Reinaldo, naturalmente. No, para nada, ya nos solo vamos. Solo que dijo nada, dame un segundito, Olaya. Solo que dijo... Pero por primera vez este gobierno. Exacto. Sí. Ni una Bueno, sola licencia. No lo alabó. No. Solo que dijo
no queda nada pendiente. Y yo quisiera que el Congreso recordara el Código Penal, la ley de aguas Hay muchas y cosas un largo pendientes. etcétera. Hay muchas cosas pendientes, señores, pero esto fue más o menos un resumen de lo que dijo el presidente. Vamos a hacer una pausa, agradecemos muchísimo su presencia y vamos a hacer la entrega de nuestro mes de febrero, que no nos hemos olvidado que tenemos una causa en este mes, aparte de todas las otras causas que han surgido, y que es una causa que termina hermosamente. Cuando regresemos después de la pausa.